Mejor, es que bueno, ese acuerdo... Desde el gobierno dicen que va a espantar a los inversores y que va a hacer daño a la economía, la actitud de Sánchez. Pero vamos, no, pero antes déjame rectificar lo que acabas de decir sobre qué es lo que se reforma en la Constitución. Lo que se reformó, el acuerdo que se introdujo, es que España iba a controlar sus cuentas públicas de tal forma que íbamos a controlar que nuestros gastos no fueran increíblemente superiores al dinero que poseíamos. Vamos a ver, que no fue así. Sí, claro. Prioridad absoluta del pago de la deuda. Bueno, vamos a ver, déjame acabar ahora, Rosa. Bueno, ahora quiero explicarlo y déjame acabar sin que me interrumpas. En lo que consiste esa reforma de la Constitución es en llegar a un acuerdo entre los partidos que pueden gobernar, en este caso el Partido Popular y el Partido Socialista, hasta ahora, para controlar los gastos que hacemos entre todos de nuestras instituciones, de tal forma que evitemos que España pueda volver a estar en la situación en la que estuvo cuando se hizo ese acuerdo. Es decir, en una situación de bancarrota que estuvo a punto de llevarnos al rescate de la Unión Europea. Verás, déjame que lo explique de otra manera. Eso fue una imposición de Bruselas y de Berlín, del Banco porque Central. había que garantizarse de alguna manera la devolución de la cantidad brutal de deuda que tenemos con la banca alemana. Privada, segunda consideración. A ver, vamos a ver. La Constitución... Perdóname, porque es que vamos a ver qué dice el artículo 135. No, porque digo dice, lo que decía antes. El artículo 135 hoy dice, 1. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Es que ya lo decía antes. Bien. Ya lo decía antes. Lo que sí, pero se cumplía. Si Zapatero quitó el techo de gasto. ¿Y se cumple ahora? Y arruinó a España. Vamos a seguir. Segundo, el Estado y las comunidades autónomas no podrán incluir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la Unión Europea para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido por el Estado a las comunidades autónomas en relación con su PIB, etcétera, etcétera. Luego, punto 3. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito, cosa que me parece fantástica. Y es que continúa con muchos puntos donde lo único que está diciendo es que aquí no puede llegar ningún iluminado y gastarse todo lo que se le dé la gana porque va a haber un control que le va a parar los pies. Bienvenidos sea. Dice que hay prioridad absoluta de pago de la deuda. ¿Puedo establecer algunas acotaciones sobre el tema? Una buena parte de lo que dice el 135 ahora ya lo decía el 135 antiguo. Es decir, el garantizarte el que ibas a cumplir los criterios de estabilidad presupuestaria y el garantizarte el que no ibas a incurrir en un endeudamiento absolutamente inmanejable, ya se decía anteriormente. Segunda consideración. Esto se hizo porque en aquel momento la prima de riesgo a Zapatero le apretaba y a todos los españoles de una manera increíble. Se introdujo la modificación constitucional y la prima de riesgo no dejó de subir y no empezó a bajar hasta que fue el Banco Central Europeo, con unas declaraciones muy contundentes de Mario Draghi, cuando se inició el descenso de la prima de riesgo española, como sucedió en Italia, como sucedió en Grecia y en otros países después de las reformas introducidas. Claro, es que si olvidamos que hubo reformas... Edurne, ¿puedo acabar? Yo no te he interrumpido. La reforma no sirvió en ese sentido absolutamente para nada, pero sí transmitía tranquilidad a la banca alemana, que era la principal acreedora española. Y, en última instancia, esas garantías que establece el 135 sobre control de deuda pública, se las ha saltado este gobierno, las ha hecho saltar por los aires. Ahora mismo tenemos una deuda pública muchísimo mayor de la que teníamos en el momento en el que se introdujo esta modificación constitucional. El control del déficit en ninguno de los ejercicios desde que está en vigor esta reforma constitucional se ha podido cumplir estrictamente. Y ya veremos qué pasa en el 2015, porque el objetivo que nos marca Bruselas es mucho más ambicioso. ¿Qué quiere hacer el Partido Socialista? No quiere derogar eso. ¿Ponerse la coleta de Pablo Iglesias? No quiere derogar eso. ¿O no? Lo que quiere decir, según me cuentan a mí, es que
se introduzca un criterio de flexibilidad, no en la deuda, sino en el déficit público, que se introduzca un criterio de flexibilidad que nos permita cumplir con otro mandato constitucional, y es que España es un Estado social y democrático. Pues, pero vamos a ver, perdona, porque lo que quiere decir, te digo, lo que dice el artículo que quiere introducir Pedro Sánchez, dice en su punto 4, los límites del déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría. Vamos a ver, esto está. Isabel, ¿se ha dado alguna circunstancia para que la deuda pública haya aumentado como ha aumentado? Sí, ¿sabes cuál? ¿Que esté contemplada en eso? Pero ¿sabes cuál es la circunstancia? Que hay que pagar la deuda que se ha heredado. ¿O qué se hace? ¿Se impaga la deuda? No. ¿Por qué crece la deuda? ¿Por qué crece la deuda? Porque se paga a proveedores. 17.000 o 30.000 millones. 30.000 millones pagados a proveedores. ¿Qué hacemos? ¿Que no cobren autónomos, pymes? Sí, claro, ¿Cómo no va a crecer la deuda? No, por supuesto que no. El rescate financiero, ¿hay que pagarlo o no hay que pagarlo? Y por eso, crece la deuda, millones. Pues ¿cómo no va a crecer? Y por eso hay que introducir criterios que mejoren el 135 para ¿Pero por qué lo adornáis? el mecanismo. No, yo no lo estoy adornando, lo estoy explicando. ¿Impagamos a toda la gente que no ha pagado? Es que España oye, no manipules mis palabras. Desde el año 78. Yo no estoy diciendo que se impague la deuda, lo que estoy diciendo es que se introduzcan criterios que flexibilicen. Pero no puedes. Pero vamos a ver, Yáñez, no puedes contar que crece la deuda como si el gobierno gastara por gastar. Está pagando el derroche de lo que hay, las facturas pendientes. Cuidado, entonces, Isabel, ¿cómo no va a crecer la deuda? Isabel, pues claro que sí, crece. por supuesto, o no les pagamos a los autónomos, a las pymes. Te compro la primera parte de tu argumentación. Te compro la primera parte. Pero hay una segunda. Y es que este gobierno no está haciendo todos los recortes que tenía que hacer, no en sanidad y en educación, sino en, por ejemplo, la estructura administrativa del Estado. Bueno, vamos a ver, la izquierda española se apunta a los dos tipos de argumentos. Acabas de apuntarte a los dos tipos de argumentos, como lo hace por otra parte tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida, que es... Tú te apuntas a un bombardeo, porque defiendes lo indefendible. Decís, el gobierno actual no hace los recortes que tiene que hacer, no está controlando el déficit como debería. Y luego, déjame... ¿Por qué me identificas a mí con la izquierda? Pero déjame Milito continuar. en un partido de izquierdas. La izquierda ideológicamente... ¿Me pasa a mí alguien el argumentario de un político de izquierda? Te he dicho izquierda y no partido político, que es muy distinto. Sí, me refiero a ubicación ideológica, que no tiene nada que ver... ¿Quieres que señale yo tu ubicación ideológica? Bueno, que no tiene nada que ver estar en un partido político. Para mí no tiene nada que ver señalar unos valores, una visión ideológica de la sociedad y los partidos. Pero aclarado esto, decía que la izquierda española se apunta a los dos argumentos. Por una parte, le dice al gobierno, usted no recorta lo que tiene que recortar, no está controlando el déficit. Y por otra parte, y ahora sí me refiero a los partidos políticos, al Partido Socialista en este caso, el Partido Socialista en este caso imita a Podemos y a Izquierda Unida y dice, vamos a quitar los controles sobre el déficit. Porque dejadme acabar. Dejadme acabar. Bueno, es que no puedo acabar. Vamos a ver. El Partido Socialista está contando a los españoles lo que le están diciendo algunos economistas de cabecera como Krugman, que dicen los estados no deben controlar tanto el déficit, deben gastar más y además deben cubrir todas las necesidades del estado del bienestar. Y además ya devolverán cuando les parezca pero vamos y como quieran. La pregunta que yo os hago para que os entienda la gente, porque al final aquí no hay quien os entienda. La pregunta es, ¿Sánchez sufre el síndrome de la coleta, como dice ayer el Partido Popular? Yo acabo de decirlo, Isabel. Esto es un seguidismo que hace de Podemos y de Izquierda Unida. Porque es lo que dicen Izquierda Unida y Podemos. Yo creo que no. Ya se pagará cuando se pueda. Es lo que dicen de la ¿Sufre el síndrome de la coleta? José Manuel, yo me pongo en su lugar si yo fuese el líder del PSOE y también lo tendría. También, no, de verdad, yo también tendría el síndrome de Podemitis. Y no te digo nada de Izquierda Unida, a la que tal vez Podemos la va a laminar. ¿Os parece que se lo preguntemos a nuestra audiencia y que cambiemos la pregunta? Yo tendría, es decir, muchas de las cosas que hace Pedro Sánchez, que me parece un tío honrado, bien intencionado, yo tengo un buen concepto de él, pero lo hace porque ve por el rabillo del ojo que le come el terreno la nueva formación política. Y de ahí que haya dado pasos un poco... Él dijo, cuando se aprobó el 135, no solo votó a favor, cosa que ha reconocido honradamente, sí, honradamente, además hizo campaña por ello. ¿Y lo redactó? Entre otras cosas dijo, el equilibrio presupuestario es de izquierda.
y el que lo niegue se equivoca. Pero ahora se percata de, claro, que el tema social está ahí y como está liderando la oposición, tiene que desmarcarse el PP y hacer esas declaraciones. Pero curiosamente, esto una vez más pone de manifiesto que el PSOE está dividido. Hoy hay un artículo, entre otros, de Sebastián, en el que dice que el procedimiento, la forma como se hizo es discutible, pero que el fondo del tema estaba bien. Había que poner coto a que las autonomías españolas, los municipios, etcétera, etcétera, se embarcasen en una deuda brutal. Y hay que poner coto. Fue lo que te iba a decir. Que cuando se hizo claro que hubo debate. El Partido Socialista Obrero Español, quiero decir. Es decir, que esto no es nuevo, no es que sea el síndrome de la coleta, es que ya hubo 4 diputados que rompieron entonces la disciplina de voto y otros muchos que votaron por disciplina, igual que ayer hubo otros que dijeron que votaban por disciplina porque estaban en contra de que se modifique. Pero yo no sé si hace bien o hace mal. Yo creo que hace bien, en mi opinión. Pero ante los observadores de fuera, da paso adelante, paso atrás, no parece consistente. Pero rectificar pero yo no sé si hace mal. No es un error. Que si la menor duda, si no existiera Podemos, él no habría dicho lo que ha dicho ahora ayer sobre el 135, pues, yo no tengo la menor duda. A ver, os pregunto porque le estamos ya preguntando a nuestra audiencia, hemos cambiado la pregunta de Cataluña por esta, que es la del debate. ¿Sufre Pedro Sánchez el síndrome de la coleta, Rosa, sí o no? Yo creo que no. ¿Por qué? Pues, hombre, porque no en esto. Yo no digo que no lo sufra o sea, esta en general. ruptura con Zapatero que ha hecho cambiando... Pues, es que esta ruptura con Zapatero había diputados dentro del Grupo Parlamentario Socialista que lo estaba pidiendo antes de que existiera Podemos. Sí, pero él no, es que él fue defensor acérrimo. Sí, ya lo sé. Fue un abogado pero de él la revista Tiempo. Pero él primero tiene derecho a rectificar y a mí me parece más bien que rectifique porque yo creo que eso fue un error y no el equilibrio presupuestario, pero sí algunas cosas que se han introducido en ese artículo. Y luego, a mí me parece que él tiene también una presión interna, no solo la tiene externa. Y luego el PSOE perdió 4,5 millones de votos en noviembre del 2011. Rosa, es que también conviene acordarse de eso. Rosa, y es gente que no votó al PSOE por las medidas que había adoptado, también obligado por Europa en mayo del 2010 y por esta reforma de la Constitución. Mirad, pero Rosa, él tiene, perdón un minuto, pero Rosa, él tiene una presión interna tanto como externa, es totalmente cierto, pero la interna en buena medida es que es el tipo de Cáceres, el tipo de Pontevedra, del PSOE, el tipo de Salamanca le dice, oye, que es que no come el terreno estos tíos de Podemos, es que no come el terreno, es que tenemos que hacer algo. Porque ya hay gente que ya se lo estaba planteando antes de que existiera Podemos. Pero esto es verdad que con escaso éxito, está aguijoneando, son gente de las agrupaciones de Almería, de Huelva, de Zamora, claro, que le dice, oye, que nos están comiendo el terreno. Y entonces Pedro Sánchez honestamente reacciona. Si estuviera en su lugar yo tendría el síndrome, pero desde luego lo tiene. Tú lo tendrías. Y tú dices que no, vamos a hacer una pausa, pero contesta tú también. Yo creo que no tiene el síndrome al completo, el síndrome de la coleta. Es decir, yo creo que el síndrome de la coleta de Pablo Iglesias lo tienen todas las fuerzas políticas. Sí. No excluyo a ninguna, pero yo creo que... También Rajoy tiene síndrome de la coleta. Yo creo que el PP también tiene cierto síndrome de la coleta. Algo de síndrome de la coleta viene bien. Algo tiene, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez es una persona que tiene una tarea muy compleja, porque tiene que ganarse el puesto, aunque lo tiene dado por las bases, tiene que ganarse el puesto y ganar el pulso con Susana Díaz, y tiene muy presente todo su recorrido por las bases del Partido Socialista. Esto que ha hecho lo pedían las bases del Partido Socialista, y algo que hizo y que muchos no supimos entender y le criticamos, como fue no apoyar a Juncker, el tiempo le ha dado la razón, porque apenas se nombra a Juncker en la Comisión Europea, se destapa el escandalazo de los acuerdos fiscales con un montón de multinacionales en Luxemburgo. Bueno, pues ahora vamos a volver porque está hablando aquí Chencho Arias de ese Podemos que está cambiando el panorama y cree que él también el síndrome tendría afecta síndrome a de la todo, coleta. a Rajoy el que menos.